Éring parkli managbrisha Ishen kirhuahelarsa. La mitología celta está repleta de criaturas fascinantes que conectan el mundo terrenal con lo sobrenatural. Estas entidades míticas no solo habitan en los relatos tradicionales, sino que también encapsulan los valores, miedos y aspiraciones de los pueblos celtas. Desde dragones guardianes hasta espíritus acuáticos transformadores, cada figura tiene un simbolismo profundo que arroja luz sobre la cosmovisión celta. A continuación, exploraremos a fondo estas criaturas y su papel en los relatos tradicionales. Los dragones y las serpientes son elementos recurrentes en los mitos celtas, simbolizando fuerzas naturales y espirituales que trascienden lo humano. Dichas criaturas son vistas tanto como guardianes de secretos ancestrales como portadoras de energías transformadoras. Los dragones representan el poder, la protección y la conexión con lo sagrado. En la cultura celta suelen habitar territorios sagrados y actuar como protectores de tesoros ocultos. Su imagen está estrechamente ligada al equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Algunas leyendas los escriben como guías para aquellos valientes que buscan sabiduría o transformación personal. En la mitología celta, los dragones no son simplemente criaturas de fuerza bruta, sino también seres que encarnan la sabiduría y el equilibrio universal. Representan la dualidad entre la creación y la destrucción, lo cual refleja la importancia del balance en la cosmovisión celta. En muchas historias, los dragones también son una prueba para los héroes. Derrotarlos o ganarse su favor implica no solo superar un desafío físico, sino también un crecimiento espiritual. Además, los dragones están asociados con la soberanía. En algunos relatos, los reyes o líderes legítimos tienen una conexión especial con estas criaturas, sugiriendo que su protección divina asegura la prosperidad y el equilibrio en sus tierras. La derrota de un dragón, por otro lado, puede simbolizar la ruptura de ese orden, dejando al territorio vulnerable. Las serpientes, símbolos de curación y renovación, representan el ciclo de vida, muerte y renacimiento. En el arte celta aparecen entrelazadas, reflejando la interconexión de todas las cosas y el flujo constante del tiempo. También están asociadas con la fertilidad y la transformación espiritual, actuando como metáforas de los cambios internos que los humanos enfrentan. La figura de la serpiente en los mitos celtas está cargada de ambivalencia. Por un lado, simboliza el poder de la tierra y la fertilidad, ya que su conexión con el suelo y su capacidad para mudar la piel la vinculan con el ciclo eterno de transformación. Por otro lado, las serpientes también son guardianes de secretos, protegiendo lugares y conocimientos que solo los dignos pueden alcanzar. En las prácticas druídicas, la serpiente se considera una representación de la sabiduría y la inmortalidad. Su capacidad para renacer tras mudar su piel la convierte en un símbolo de transformación y crecimiento. En algunos relatos, beber la sangre de una serpiente o enfrentarse a ella permite acceder a verdades ocultas y al entendimiento profundo de la vida y el cosmos. Los lobos y otros caninos son figuras centrales en los mitos celtas, simbolizando la lealtad, la protección y la conexión con el mundo salvaje. Estas criaturas representan el equilibrio entre la civilización y la naturaleza indómita, actuando como guías, guardianes o presagios. Además,
Su presencia está frecuentemente asociada con el viaje entre el mundo de los vivos y el más allá, subrayando su papel como mediadores entre ambos reinos. En la historia del héroe Cuculain, los lobos aparecen como símbolos de fuerza indomable y conexión con la naturaleza. Este legendario guerrero, conocido por su destreza y ferocidad en el combate, a menudo se compara con un lobo por su espíritu salvaje e incansable. En algunas narraciones, se menciona que los guerreros celtas invocan el poder del lobo antes de entrar en batalla, creyendo que les otorgaba agilidad, astucia y resistencia sobrehumana. El perro de Anun es un ser sobrenatural estrechamente vinculado al reino del más allá, conocido como Anun en la mitología celta galesa. Este canino actúa como un presagio de muerte o transformación, guiando las almas de los fallecidos hacia su destino final. Según las leyendas, su aullido podía escucharse en noches oscuras, anunciando la llegada de un evento trascendental. El Cusit, o perro hada, es una criatura mítica de la tradición escocesa que comparte rasgos con el perro de Anun. Este enorme perro de color verde oscuro o negro es un guardián de los reinos sobrenaturales. Se dice que recorre las tierras salvajes y las montañas, sirviendo como protector de los lugares sagrados y las hadas. Algunos relatos celtas describen a lobos sobrenaturales que acompañan a las deidades de la guerra, como Morrigan. Estos animales son símbolos de la ferocidad y el caos del campo de batalla, pero también de la necesidad de equilibrio entre la destrucción y la creación. La historia de los hombres lobo, aunque más comunes en tradiciones posteriores, tienen raíces celtas. Se dice que ciertos guerreros podían transformarse en lobos mediante rituales sagrados, obteniendo la fuerza y la astucia de estos animales para proteger a su tribu o vengar agravios. En la mitología celta, los gigantes no son simplemente figuras de poder destructivo, sino que también simbolizan los aspectos inamovibles, eternos y primordiales de la naturaleza. Estas criaturas míticas personifican las fuerzas de la tierra y los elementos, sirviendo tanto como creadores del paisaje como agentes de transformación. Como se abordó en uno de los videos anteriores, uno de los gigantes más icónicos de la mitología irlandesa es Valor, el líder de los Fomorianos, una raza de gigantes vinculados con el caos y la oscuridad. Valor es descrito como un coloso con un solo ojo, cuyo poder destructivo es tal que una sola mirada puede devastar ejércitos enteros. En los mitos, su derrota a manos de su nieto Log simboliza el triunfo de las fuerzas del orden y la luz sobre el caos y la oscuridad. En muchas leyendas celtas, los gigantes están estrechamente asociados con la creación del paisaje natural. Montañas, colinas, rocas y valles son atribuidos a sus hazañas o enfrentamientos, reflejando cómo los celtas interpretaban los fenómenos geológicos como obras de seres primordiales. Estas historias destacan la conexión entre los gigantes y la inmensidad de la naturaleza, viéndolos como guardianes de los aspectos más inmutables del mundo. Un claro ejemplo es la leyenda de la calzada del gigante. En dicha leyenda, un gigante Menandoner, un colosal rival del héroe Fionn mac Cumaill, es responsable de la creación de esta formación geológica en Irlanda del Norte. Dicho relato combina la mitología con una explicación fantástica del entorno natural. Aunque técnicamente una diosa, Cailleach Beur tiene elementos de gigante en su descripción. Se dice que esta anciana titánica moldeó montañas y lagos al derramar piedras de su delantal o golpear la tierra con su bastón, actuando como una fuerza creativa y destructiva a la vez. Algunos relatos mencionan gigantes marinos
que custodian islas o tesoros ocultos, simbolizando la inmensidad y el misterio de los océanos. En algunos relatos, Don, el señor del inframundo celta, tiene aspecto de gigante. Como guardián de la otra vida, simboliza la conexión entre la muerte, la renovación y las fuerzas ineludibles del destino. Los elfos y hadas son una parte fundamental de la mitología celta, actuando como mediadores entre los reinos terrenales y los etéreos. Estas criaturas están profundamente conectadas con la naturaleza, representando su belleza, misterio y poder impredecible. Su dualidad los convierten en protectores o amenazas según la relación que mantengan con los humanos, destacando la importancia del respeto hacia el mundo sobrenatural. Los Side son los habitantes de los túmulos sagrados o colinas de las hadas, lugares considerados portales hacia el otro mundo. Estas entidades, descritas como de gran belleza y poder, interactúan con los humanos de diversas formas, otorgando beneficios o maldiciones según cómo sean tratados. Los Side no son simplemente figuras benevolentes. Su carácter ambivalente subraya la percepción celta de que las fuerzas naturales deben ser respetadas y temidas en igual medida. La Banshee es quizás el espíritu más conocido de la mitología celta. Este heraldo de muerte es descrito como una figura femenina que emite un lamento desgarrador para advertir sobre una pérdida inminente. Aunque su aparición inspira temor, también simboliza la conexión emocional con la muerte y la inevitabilidad del cambio. La Banshee no solo anuncia la muerte, sino que su presencia destaca la importancia de honrar a los muertos y respetar el ciclo de la vida. La Leanansi es una figura enigmática conocida como la musa de los poetas y artistas. Esta criatura otorga inspiración a cambio del alma de su amante o protegido, estableciendo una relación tanto creativa como destructiva. La Leanansi encarna el poder de lo sobrenatural en la creatividad, mostrando cómo las fuerzas etéreas influyen en el mundo humano. Los elfos celtas, a menudo divididos entre elfos de luz y elfos oscuros, representan diferentes aspectos de la existencia. Los elfos de la luz están vinculados con la fertilidad, la belleza y la protección, mientras que los oscuros son más propensos a actuar con engaño o malicia. Esta dualidad refuerza la percepción celta de la naturaleza como un equilibrio entre lo bueno y lo peligroso. Aunque más asociados con tradiciones escocesas, los Selkis tienen raíces en los mitos celtas. Estas criaturas marinas pueden transformarse de foca a humano al quitarse su piel. Los relatos de los Selkis reflejan la conexión entre lo sobrenatural y las emociones humanas, ya que suelen incluir historias de amor, pérdida y el anhelo de regresar al hogar. En la mitología celta, el agua ocupa un lugar central, considerada una fuente de vida, sabiduría y transformación, pero también un portal hacia lo desconocido. Los ríos, lagos y mares están habitados por criaturas míticas que reflejan tanto las bendiciones como los peligros del entorno natural. El Kelpie es uno de los espíritus acuáticos más conocidos de la mitología celta. Este ser cambiaformas generalmente adopta la apariencia de un caballo majestuoso que habita en ríos y lagos. Atrae a los humanos con su aspecto encantador, pero quienes intentan montarlo son llevados al agua y nunca vuelven a emerger. Su verdadera forma, una criatura monstruosa, simboliza los peligros ocultos bajo la belleza superficial. Los Cadair Idris son criaturas gigantescas habitantes de las profundidades marinas, actuando como guardianes de tesoros y secretos.
Estas entidades suelen vincularse con el misterio y lo trascendental, representando la vastedad insondable del océano. Aunque temidas, también son vistas como protectoras de las riquezas y energías ocultas del mar. El Nukelif, una aterradora criatura mitad caballo y mitad humano, es un espíritu maligno que habita en aguas marinas. Representa los temores de los celtas hacia la fuerza destructiva del océano y la venganza de la naturaleza. Las aves ocupan un lugar destacado en la mitología celta, simbolizando sabiduría, transformación y la conexión con lo divino. Estas criaturas aladas actúan como mensajeros de los dioses, guías entre los mundos y emblemas de aspectos espirituales y emocionales. Cada tipo de ave tiene un significado especial, relacionado con las creencias y valores de los antiguos celtas, quienes veían en ellas una representación de las fuerzas naturales y sobrenaturales. La diosa Morrigan, conocida como la deidad de la guerra y la muerte, está estrechamente asociada con los cuervos, aves que simbolizan la vigilancia, la estrategia y la inevitabilidad del destino. En los mitos celtas, los cuervos a menudo acompañan a Morrigan en el campo de batalla, donde son vistos como presagios de muerte y destrucción, pero también de renovación y equilibrio. En los mitos irlandeses, los cisnes son símbolos de pureza, transformación y amor eterno. La historia de los hijos de Lir, quienes fueron transformados en cisnes por un encantamiento, destaca la paciencia y la esperanza frente a la adversidad. Durante su exilio en forma de cisnes, los hijos de Lir mantienen su humanidad a través de su amor y vínculo familiar, representando la resistencia del alma frente al sufrimiento. Los gansos aparecen en varias tradiciones celtas, como símbolos de migración y conexión entre los mundos. Su capacidad para desplazarse entre la tierra, el agua y el aire refleja su papel como mediadores entre los reinos terrenales y sobrenaturales. El águila, con su majestuosa presencia y capacidad para volar a grandes alturas, es un símbolo de poder y visión en la mitología celta. Representa la conexión con lo divino y la habilidad para observar el panorama completo. Se cree que las águilas son portadoras de mensajes importantes de los dioses y protectoras de los reinos sagrados. La lechuza, conocida por su asociación con la noche y el misterio, simboliza la sabiduría profunda y el conocimiento oculto. En los mitos celtas, estas aves nocturnas actúan como guías espirituales que ayudan a los humanos a enfrentarse a sus propios miedos y descubrir verdades escondidas. Su canto, aunque inquietante, es interpretado como un llamado a la introspección. El bestiario celta incluye una amplia variedad de criaturas fantásticas que encarnan los misterios de la naturaleza y las emociones humanas. Estas entidades míticas, a menudo relacionadas con lo impredecible y lo sobrenatural, simbolizan fuerzas del caos, transformación y creatividad. En las leyendas celtas, dichas criaturas son tanto guardianes como pruebas para quienes las encuentran, destacando la dualidad entre el peligro y la enseñanza que representan. El puka es una de las criaturas más fascinantes del folclore celta. Este espíritu travieso es un cambiaformas que puede adoptar diversas formas, como caballos, conejos, cabras o incluso figuras humanas. Su naturaleza ambivalente lo convierte tanto en un benefactor como en un embaucador, dependiendo de cómo sea tratado. El puka es conocido por sus travesuras, que van desde bromas inofensivas hasta actos que desorientan a los viajeros y los lleva a lugares desconocidos. Sin embargo, en algunas historias, el puka también ayuda a los humanos, otorgándoles sabiduría o incluso protegiéndolos de otros peligros.
Dicho espíritu simboliza el caos y la transformación, recordando la importancia de la adaptabilidad y el respeto hacia lo desconocido. Su carácter dual refuerza la visión celta de que lo sobrenatural no es completamente bueno ni malo, sino un reflejo de las fuerzas naturales que deben ser respetadas. Los Merrows son espíritus acuáticos similares a las sirenas. Son descritos como hermosas criaturas con cabello verde y cuerpos escamosos. Aunque generalmente amistosas, algunas leyendas las muestran como guardianas de tesoros marinos o como seres que advierten sobre tormentas inminentes. Su naturaleza acuática las asocia con el misterio y las profundidades de las emociones humanas. Los Firbolg son una raza de seres sobrenaturales que, aunque se asemejan a los humanos, poseen una fuerza y habilidades extraordinarias. En algunas historias se dicen que habitan regiones inhóspitas, protegiendo lugares sagrados o secretos antiguos. Dichas criaturas no solo enriquecen el folclore celta, sino que también subrayan las complejas relaciones entre los humanos, la naturaleza y lo divino. Su ambigüedad moral y su conexión con fuerzas incontrolables las convierten en recordatorios de la necesidad de respetar y comprender los misterios del mundo que nos rodea. En los mitos celtas, los espíritus del más allá tienen un papel fundamental como guardianes de secretos, protectores de lugares sagrados y mediadores entre los mundos de los vivos y los muertos. Estas entidades reflejan la creencia celta en la continuidad entre los reinos terrenal y espiritual, destacando la importancia de honrar a los ancestros, resolver los asuntos pendientes y respetar las fuerzas invisibles que rigen el cosmos. Los espíritus del más allá son frecuentemente descritos como guardianes de tesoros ocultos, conocimientos ancestrales o lugares sagrados. En las leyendas celtas, estos guardianes son tanto protectores como pruebas para quienes buscan sus riquezas o sabiduría. Dichos tesoros no son siempre materiales. A menudo representan conocimientos espirituales o verdades que solo los dignos pueden alcanzar. Algunas historias relatan cómo los guerreros o reyes caídos protegen sus tumbas, impidiendo que los saqueadores perturben su descanso eterno. Dichos guardianes simbolizan el respeto por la memoria y el pasado, advirtiendo de los peligros de ignorar las raíces culturales y las enseñanzas de los ancestros. En la tradición celta irlandesa, Don es considerado el guardián del inframundo y una figura que guía a las almas hacia su descanso final. Su dominio, conocido como Tech Duin o la Casa de Don, es un lugar donde los espíritus de los fallecidos encuentran su camino hacia el más allá. Don no es una figura maligna. Su presencia subraya la inevitabilidad de la muerte y la importancia de prepararse espiritualmente para la transición. Los celtas creían que los ancestros permanecían presentes para proteger a sus descendientes y garantizar la continuidad del linaje. Estos espíritus son frecuentemente invocados en rituales para pedir guía, protección o bendición. Durante la festividad de Samain, los celtas creían que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado, permitiendo que los espíritus caminaran entre los humanos. Esta noche era tanto un tiempo de celebración como de preocupación, ya que los espíritus podían ser benévolos o peligrosos. Los celtas realizaban rituales para honrar a los ancestros y protegerse de los espíritus malignos. Algunos mitos celtas describen a espíritus errantes que no han encontrado su descanso final debido a asuntos sin resolver. Estas almas vagan por el mundo, buscando redención o guía para completar su transición. En ciertos relatos, los druidas o figuras sabias ayudan a estos espíritus a encontrar la paz,
destacando la relación entre el mundo terrenal y el espiritual. En conclusión, el bestiario celta es un reflejo del mundo complejo y espiritual de los antiguos celtas. Estas criaturas nos recuerdan que la naturaleza, lo divino y lo humano están profundamente entrelazados. Explorar sus mitos nos permite entender mejor los valores y creencias de esta fascinante cultura. ¿Cuál es tu criatura celta favorita? Déjame un comentario y comparte tu opinión. No olvides seguir explorando la mitología conmigo.